Permiso. Muy buenos días. Bueno, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Anzoátegui, se siente orgullosa de tener ya a esta hora de la mañana casi un pleno total de este auditorio por nuestros queridos y amados estudiantes y nuestros apreciados colegas y por todos nuestros visitantes de las zonas foráneas y de las zonas de otras zonas del país. Me toca coordinar la primera sesión donde vamos a comenzar, ¿verdad?, con el deleite de nuestro síndrome metabólico, ¿verdad? El doctor Miguel Contreras lo va a abordar de manera inigualable. El doctor Miguel Contreras nos acompaña desde Nueva Esparta, ¿verdad? Él es médico internista, graduado en la Universidad de los Andes, trabaja en el Centro Médico El Valle y es presidente actual del capítulo insular de Medicina Interna. Con ustedes, pues, dejo a cargo al doctor Miguel Contreras para hablar del síndrome metabólico. Bueno, muy buenos días. Aquí estamos con el doctor Amarista, llegamos en el madrugador que no madrugó mucho y entonces, bueno, acompañándonos acá en esta parte. Bueno, la verdad es que la historia del síndrome metabólico es un poquito triste, ¿no? Porque la persona que lo creó, al final vamos a ver cómo lo mató, ¿no? Pero muchos médicos dicen que el síndrome metabólico, a pesar de que no sea un concepto que tenga en la actualidad vigencia como desde el punto de vista terapéutico, pues sí tiene importancia como un concepto fisiopatológico para entender cómo se originan las enfermedades. Pero para todo el médico que se esté formando, tiene que tener claro que definitivamente como concepto terapéutico su momento pasó. ¿Ok? Entonces fíjense, bueno, el concepto nace o se habló de un conjunto de factores de riesgo, como que no llegan, ¿no? Un conjunto de factores de riesgo que asociaban resistencia a la insulina con una serie de patologías. Ese fue el concepto original. Entonces, tratar de buscar una explicación si las personas hipertensas, con lípidos, con obesidad, tenían alguna relación con la resistencia, la llamada resistencia a la insulina. Y en 1988, Riven, que es el que crea este síndrome metabólico, lo llama síndrome X. Posteriormente salen una serie de criterios en el transcurso de los años. Bueno, fíjense, en el 2001 está esta serie de criterios. Primero, uno de los elementos importantes, obesidad central, con una cintura en hombres mayor de 102 y en mujeres mayor de 88. Y esto fue uno de los puntos de crítica inicial, ¿no? Que no es lo mismo tener un tipo noruego de 2 metros a tener un latino de 1,50. La cintura no puede ser, los criterios de cintura no pueden ser iguales. Y todavía para este momento en Venezuela nosotros no tenemos unos criterios de cintura y probablemente en Latinoamérica tampoco, y agarramos los del ¿cómo se llama? Los de Surasia para decir que esos son que los chinitos son parecidos a nosotros. Otro criterio, otro elemento eran los triglicéridos, el HDL colesterol, la presión arterial y la glucemia en ayunas. Fíjense ustedes, glucemia en ayunas mayor de 110 en aquel momento o diabetes mellitus tipo 2. Este es otro elemento de crítica. Si usted está hablando de un momento de prevención, ¿verdad? De prevención de una enfermedad, decir que sea diabético o sea hipertenso ya como que está llegando un poquito tarde al proceso. O sea, ¿prevenir qué? ¿Vas a prevenir diabetes o hipertensión si ya es hipertenso o si ya es diabético? Posteriormente, entonces, la IDF en el año 2005 entonces cambia y pone más o menos los mismos criterios, pero un criterio básico, esencial, obesidad central. Aquí están las medidas de la cintura como condición sine qua non más los siguientes factores, 2 de los siguientes factores. Los mismos triglicéridos, HDL, presión arterial o glucemia en ayunas. Entonces, fíjense, ya la IDF tomaba como condición fundamental la obesidad y añadidos los otros fenómenos. Y entonces, a partir de esos criterios, entonces se reúne posteriormente la ADA y la Asociación Europea de Diabetes y plantean algo así como este dibujito que está acá, que es el del rey está desnudo. O sea, nos creamos un mundo con un diagnóstico y entonces se le empiezan a ver las costuras al diagnóstico o los problemas al diagnóstico. ¿Cuáles son esos problemas? Primero,
Los criterios para determinados factores se consideraban ambiguos e incompletos. El segundo, como yo le dije, es cuestionable poner como criterio de síndrome metabólico a la diabetes. ¿Por qué? Porque el síndrome metabólico es como el punto de cruce de varias enfermedades. Obesidad, hipertensión, diabetes, pero ya cuando el tipo está diabético ya no hay nada que prevenir. ¿Ok? Entonces, no tenía mucho sentido. No existen bases claras para iniciar o excluir otros factores de riesgo cardiovascular. El tratamiento del síndrome no es diferente al tratamiento de cada uno de los componentes. O sea, si usted tiene un tipo que es hipertenso, es lo mismo considerar la hipertensión aislada o considerar la hipertensión dentro del síndrome metabólico. El tratamiento es igual. O sea, no existe un tratamiento para el síndrome metabólico diferente al tratamiento de las partes. Si tiene intolerancia a la glucosa, si tiene hipertensión, si tiene obesidad, tiene que tratar cada una de las partes. Tenía igual importancia cada uno de los factores de riesgo. Es decir, es lo mismo la hipertensión, por ejemplo, que los triglicéridos o la HDL. ¿Cuál es la diferencia? La combinación de algunos factores específicos tiene mayor importancia que la combinación de otros. Sería mejor hacer un sistema score multivariable tipo un Framingham. Sería importante evaluar los fenotipos intermedios, es decir, prediabetes, prehipertenso, que tratar la enfermedad ya desarrollada como tal. O sea, había una serie de cuestionamientos a toda esta serie de criterios. Y entonces viene un problema adicionado, y es este dibujo que está acá, que es un cuento indio que habla de unas personas que tienen los ojos tapados y que tocan a un elefante, ¿no? Que están examinando un elefante. Y entonces, por ejemplo, este que le está tocando el colmillo dice que el elefante es un animal puntiagudo. Otro que le toca la pata dice que el elefante es un animal redondo. El que le toca la cola dice que es un animal peludo. El que le toca la oreja, es decir, tenemos diferentes tipos o diferentes formas de abordar el síndrome metabólico de acuerdo a la forma en la cual entremos. Por ejemplo, elementos del síndrome metabólico: dislipidemia, diabetes, microalbuminuria, hipertensión, aterosclerosis. ¿Cómo hacemos para meter todos esos elementos dentro de una sola enfermedad? Y entonces el elemento fundamental que siempre se ha planteado desde el principio es lo que se llama resistencia a la insulina. Con ese dibujito lo que quiere expresar es que la resistencia a la insulina es como el dragón, que usted le corta una cabeza y le sale otra cabeza. La resistencia a la insulina afecta a múltiples órganos. Pero el basamento fundamental para hablar de resistencia a la insulina es este que está acá. El basamento fundamental es plantear que la insulina tiene dos señales. Una señal que es la que permite la entrada de la glucosa a los tejidos, que es la señal metabólica, y una señal que llamaríamos cardiovascular, que produce vasodilatación. ¿Por qué el organismo o por qué la insulina es vasodilatadora? O sea, ¿cuál es la idea de que la insulina sea vasodilatadora? La insulina permite la entrada de la glucosa no a un solo tejido, sino a muchos tejidos. Entonces, si yo produzco vasodilatación, permito la distribución de la glucosa a múltiples tejidos. Esa es la importancia, sobre todo al tejido del músculo esquelético. Entonces, la insulina en condiciones normales tiene que permitir la entrada de la glucosa a las células y producir vasodilatación. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, entonces no se permite la entrada de la glucosa a las células y se produce lo que ustedes saben, la hiperglucemia. Pero también se bloquea la señal vasodilatadora y se produce enfermedad cardiovascular. Entonces, ese sería como el concepto. El origen, supuestamente, del problema es resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina tanto desde el punto de vista metabólico, no dejar entrar la glucosa a la célula, y desde el punto de vista cardiovascular, producir daño cardiovascular porque no hay vasodilatación de los tejidos. Aquí lo ven ustedes entonces. En condiciones de salud, la insulina produce entrada la glucosa y produce óxido nítrico, que es el principal vasodilatador. Pero cuando hay síndrome metabólico y resistencia a la insulina, entonces se produce, no entra la glucosa a la célula y no se produce el óxido nítrico. Eso sería la conexión entre los dos problemas. Eso sería el origen fundamental. Sin embargo,
Fíjense ustedes, aquí hay un mapa del síndrome metabólico, porque más allá de la resistencia a la insulina, el problema fundamental es una obesidad, ya sea lo que nosotros conocemos como obesidad central o obesidad visceral. Esto es como la ruta de todas las enfermedades que se originan desde el punto de vista de disfunción de la obesidad y del órgano fundamental implicado, que es el adipocito. Vean ustedes acá, entonces colocan como problema fundamental de origen el adipocito que determina entonces los problemas de hipertensión arterial, dislipidemia, aterosclerosis. Y vean ustedes acá, esta es el origen en realidad de la enfermedad, la disfunción adipositaria. Por ejemplo, el adipocito de una persona delgada, y la persona a medida que se va haciendo obesa, el adipocito va disfuncionando y se va llenando de células inflamatorias llamadas macrófagos. Y esto es lo que origina la enfermedad. Fíjense ustedes podrán ver muchas personas que presentan lo que se llama la obesidad sana, el obeso metabólicamente sano, porque todos los obesos no son diabéticos y todos los obesos no son hipertensos. Es decir, que hay personas que son obesas, que a pesar de tener obesidad, sus adipocitos pueden adaptarse al entorno y no disfuncionar como disfunciona acá, originando la enfermedad. Fíjense ustedes entonces acá, el adipocito disfunciona y al disfuncionar, entonces libera grasa que va a diferentes órganos, entre ellos al hígado y al páncreas. Un elemento importante, aquí está lo que se llama el hígado graso. Y una de las cosas más interesantes es si existe un paralelismo entre la enfermedad hepática y la enfermedad cardíaca. Es decir, que si un hígado graso puede originar enfermedad cardiovascular. Vean ustedes cómo hay una correlación más o menos exacta entre la progresión de la disfunción del hígado, cómo se va llenando de grasa y cómo se va originando la enfermedad cardiovascular. Es decir, que el hígado graso, que sería un elemento importante dentro del síndrome metabólico, tiene una correlación muy, muy exacta con el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Fíjense, y no solamente el hígado disfunciona con el sistema cardiovascular, el riñón también disfunciona con el sistema cardiovascular. Vean ustedes, esto es lo que llaman actualmente el síndrome cardiorrenal. Vean ustedes que el corazón daña al riñón y el riñón daña al corazón. O sea, las enfermedades no progresan en un solo órgano. El corazón disfunciona, disfunciona el hígado. El corazón disfunciona, disfunciona el riñón también. Y no solamente disfunciona, fíjense ustedes acá, esto es filtración glomerular y esto es mortalidad cardiovascular. Vean ustedes que a medida que el riñón se hace insuficiente, que va disminuyendo la filtración glomerular, vean ustedes cómo aumenta la mortalidad cardiovascular, se hace casi 15 veces mayor, desde una filtración glomerular de 60 a una filtración glomerular de 15. Eso es un elemento muy importante porque los pacientes con enfermedad renal terminal no mueren por la disfunción renal, mueren por enfermedad cardiovascular. Y fíjense ustedes que también el corazón disfunciona con el pulmón y el pulmón disfunciona con el corazón. El corazón produce mediadores de inflamación y factores neurohormonales que dañan al pulmón. De hecho, uno de los tratamientos que se utiliza actualmente para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son las estatinas. ¿Por qué? Porque los enfermos, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica mueren por enfermedad cardiovascular. Entonces, fíjense ustedes, el hígado disfunciona, el riñón disfunciona, el pulmón disfunciona. No podemos seguir manejando el mismo concepto de que es una sola cosa, es todo el organismo disfunciona. Vean ustedes entonces, aquí está cómo disfunciona el corazón con el pulmón y el pulmón con el corazón. Ok, sigamos viendo entonces los elementos del síndrome metabólico. Dentro del síndrome metabólico también se ha asociado el ovario poliquístico, hay cáncer, preeclampsia, demencia, hígado graso, bueno, una serie de enfermedades. Y volvemos a lo mismo. El problema fundamental es una disfunción, primero adipositaria, cardiovascular, que se va asociando a disfunción de diferentes órganos. Bien, uno de los elementos más interesantes es hablar del origen del síndrome metabólico, la genética del síndrome metabólico. Fíjense, acá están los diferentes órganos
y las diferentes enfermedades que se pueden originar en los órganos del ser humano. Y un elemento muy importante es que cada órgano tiene un reloj. Un reloj, el hígado tiene su reloj, el páncreas tiene su reloj, el adipocito tiene su reloj, el cerebro tiene su reloj. Y lo último que se ha planteado es que el síndrome metabólico es, desde el punto de vista genético, una desincronización de los relojes metabólicos del organismo. Es decir, que normalmente el hígado, el corazón, el páncreas, todos trabajan con el mismo reloj, y en el síndrome metabólico lo que se produce es una descoordinación de los relojes corporales. Entonces, fíjense ustedes, dentro de todo este problema al cual nosotros llegamos al final, que es hipertensión, diabetes y síndrome metabólico, al final lo que hay es una alteración de los llamados genes circadianos. Entonces, desde el punto de vista genético, el origen del problema es una descoordinación de los genes circadianos. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente nosotros tenemos un reloj ubicado a nivel del cerebro, que es el que coordina los diferentes relojes del organismo. Y cuando se descoordina el de acá arriba, se descoordina los de acá abajo. Aquí está el origen esencial del problema, con la descoordinación de los genes, y el gen que maneja todo este sistema lo llamaron el gen clock, así como reloj, pues. El gen clock es el que, si la persona tiene alteraciones en ese gen, se descoordina el marcapaso o el reloj a nivel cerebral, y eso descoordina los diferentes relojes a nivel del organismo. Bueno, y entonces ya hemos hablado del origen de la resistencia a la insulina, de la genética, y seguimos pasando entonces con los diferentes consensos en cuanto al síndrome metabólico. Fíjense ustedes, vamos a seguir de consenso en consenso. Cuando los científicos no se ponen de acuerdo sobre un tópico, entonces organizan un consenso a ver si logran responder las preguntas. Y entonces seguimos con los diferentes consensos. Después que habían puesto la obesidad central como el elemento principal, volvieron al consenso inicial, donde la obesidad era simplemente uno de los elementos del síndrome metabólico. Y tenemos el último de los consensos sobre síndrome metabólico en el 2009, que dice nuevamente que la obesidad es uno de los elementos, no es un elemento indispensable, y que la obesidad se mide por tablas por población. Es decir, que cada zona debería tener una medida de la cintura. Los triglicéridos siguen siendo igual, el HDL igual, la presión arterial y la glucemia en ayuna, y quitaron diabetes como elemento que forme parte del síndrome metabólico. ¿Por qué? Bueno, porque ya diabetes ya el problema ya se produjo. Entonces, fíjense, hemos visto y hemos dado vueltas a múltiples consensos, a múltiples ideas más o menos sobre lo mismo. Y bueno, al final, este año, el doctor Gerald Riven dice que fue el que creó el síndrome metabólico. Él plantea que en realidad, pues, la utilidad del síndrome metabólico es un concepto desde el punto de vista fisiopatológico, pero que en realidad exista un medicamento para tratar síndrome metabólico, eso no existe. ¿Ok? Si la persona es hipertensa, se trata la hipertensión. Si tiene intolerancia a la glucosa, se trata la intolerancia. Si tiene obesidad, se trata la obesidad. O sea, que desde el punto de vista de tratamiento, esto no tiene mucho sentido, sino que se entienda definitivamente que hay un problema básico, que probablemente sea disfunción del tejido graso, alteración desde el punto de vista genético de los genes, que originan enfermedad en diferentes órganos. Pero desde el punto de vista de tratamiento, no existe hasta ahora un medicamento que pueda resolver el problema. El tratamiento de las partes es el elemento fundamental. O sea, una coordinación entre los diferentes tratamientos. El manejo terapéutico. Bueno, esencialmente todo lo que ustedes conocen. Cambio de estilo de vida, ejercicio, dieta y cesación tabáquica. Pero si tiene dislipidemia, vamos a tratar la dislipidemia como que si fuera como la tratamos normalmente. Si tratamos hipertensión también, si tratamos insulinoresistencia también,
y probablemente una dosis baja de aspirina para este tipo de pacientes. En conclusión, entonces, el síndrome metabólico engloba factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Es decir, que es una forma de ustedes abordar al paciente para tratar de prevenir que desarrolle o enfermedad cardiovascular o diabetes. Si ya lo tiene, eso no es síndrome metabólico. O sea, eso no es ningún síndrome metabólico. Eso es sencillamente ya una enfermedad desarrollada. Se presenta fuertemente asociado con obesidad abdominal. Pero ojo, la obesidad abdominal no siempre refleja enfermedad. Hay personas que tienen obesidad y son metabólicamente sanos. Y hay personas que son delgadas y están metabólicamente enfermos. Hay que hacer, es un criterio desde el punto de vista poblacional, decir que la mayor parte de los obesos están enfermos, pero eso no es siempre necesariamente cierto. Es un objetivo secundario para la reducción de eventos cardiovasculares. El manejo de la hipertensión y los niveles de colesterol se mantienen como objetivos primarios y necesitamos investigaciones adicionales para algún día decir, si es que esto sigue así, el síndrome metabólico, que existe algún tratamiento para ese problema. Los pacientes con factores de riesgo cardiovascular mayores deben ser evaluados para detectar otros factores de riesgo, es decir, si nos llega un paciente hipertenso a la consulta, deberíamos pedirle entonces sus niveles de glucosa, sus niveles de lípidos y la conclusión de Riven. Todos los factores de riesgo cardiovascular deben ser tratados en forma individual y agresiva. Muchas gracias. Gracias al doctor Miguel Contreras.